Un audio de Pensando Español. Ciele, tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar a una mujer, Andrea, que habla con su amigo sobre los últimos acontecimientos de sus vidas. Lea las 5 frases y escoja la opción correcta para cada espacio. Va a escuchar la conversación 2 veces. Ahora tiene 30 segundos para leer las frases. Román, tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Hola Andrea, qué gusto. Ahora vivo en Buenos Aires. Estoy aquí en Panamá de vacaciones. ¿Seguiste en la arquitectura? Sí, estoy haciendo una maestría en arquitectura de hospitales. Muy bien. ¿Qué tal te parece Buenos Aires? Es una ciudad muy bonita y grande. Tiene de todo: museos espectaculares, gente amigable, y mi universidad me gusta mucho. Súper. ¿Y cómo está tu hermana Jimena? Ahora vive en Roma por su trabajo. Trabaja en un restaurante de comida francesa y como ella ya sabe hablar italiano, ahora estudia inglés en las noches en un instituto. Es una gran cocinera. Qué bueno que vive en Roma. Yo quisiera ir algún día porque me encanta la música italiana. Debes ir, pero cuéntame sobre ti. ¿Sigues trabajando en la universidad? Sí, Román, pero ya no soy profesora. Desde enero trabajo en otros proyectos de la universidad. Por ejemplo, en septiembre tenemos planeado un viaje de trabajo a Ciudad de México. Me alegra mucho. ¿Con quién viajarás? Viajaré con mi jefe y mi esposo. Será un viaje de un mes. ¡Wow! Tendrás tiempo de hacer muchas cosas. Así es. México es genial. Me encanta su comida y sus paisajes. Pero lo mejor es poder visitar a mi hermana después de tanto tiempo. Román, tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Hola Andrea, qué gusto. Ahora vivo en Buenos Aires. Estoy aquí en Panamá de vacaciones. ¿Seguiste en la arquitectura? Sí, estoy haciendo una maestría en arquitectura de hospitales. Muy bien. ¿Qué tal te parece Buenos Aires? Es una ciudad muy bonita y grande. Tiene de todo: museos espectaculares, gente amigable, y mi universidad me gusta mucho. Súper. ¿Y cómo está tu hermana Jimena? Ahora vive en Roma por su trabajo. Trabaja en un restaurante de comida francesa y como ella ya sabe hablar italiano, ahora estudia inglés en las noches en un instituto. Es una gran cocinera. Qué bueno que vive en Roma. Yo quisiera ir algún día porque me encanta la música italiana. Debes ir, pero cuéntame sobre ti. ¿Sigues trabajando en la universidad? Sí, Román, pero ya no soy profesora. Desde enero trabajo en otros proyectos de la universidad. Por ejemplo, en septiembre tenemos planeado un viaje de trabajo a Ciudad de México. Me alegra mucho. ¿Con quién viajarás? Viajaré con mi jefe
y mi esposo. Será un viaje de un mes. ¡Wow! Tendrás tiempo de hacer muchas cosas. Así es. México es genial. Me encanta su comida y sus paisajes. Pero lo mejor es poder visitar a mi hermana después de tanto tiempo. Ahora responda las preguntas de la 1 a la 5. Tarea 2. Usted va a escuchar 5 anuncios de radio. Elija la opción correcta para cada una de las 5 preguntas. Va a escuchar los anuncios 2 veces. Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. El curso de italiano ofrecido por nuestro instituto empezará el próximo 5 de agosto. Todos los interesados deben llenar el formulario que está en nuestra página de internet. Recuerde que el costo para este semestre es de $75. En caso de que el estudiante tenga menos de 27 años, el costo es de $60 por semestre. El curso de italiano ofrecido por nuestro instituto empezará el próximo 5 de agosto. Todos los interesados deben llenar el formulario que está en nuestra página de internet. Recuerde que el costo para este semestre es de $75. En caso de que el estudiante tenga menos de 27 años, el costo es de $60 por semestre. Este es un anuncio para todas las personas interesadas en el concurso anual de escritura creativa. Este año, las opciones para participar cambian. Ahora es posible concursar en la categoría de historias cortas. Estos relatos no deberán superar las 2 páginas. Para el caso de las historias largas, las reglas son las mismas de otros años. El plazo para enviar su relato vía correo electrónico es el 4 de septiembre. Los ganadores serán anunciados el 28 de septiembre a través de nuestras redes sociales. Este es un anuncio para todas las personas interesadas en el concurso anual de escritura creativa. Este año, las opciones para participar cambian. Ahora es posible concursar en la categoría de historias cortas. Estos relatos no deberán superar las 2 páginas. Para el caso de las historias largas, las reglas son las mismas de otros años. El plazo para enviar su relato vía correo electrónico es el 4 de septiembre. Los ganadores serán anunciados el 28 de septiembre a través de nuestras redes sociales. Los mejores libros sobre literatura moderna se encuentran en nuestra librería El Superlibro. Este mes, todos los libros de este género tendrán un descuento del 20%. Además, por la compra de 2 libros de literatura moderna o cualquier otro género, se lleva el tercero totalmente gratis. Recuerde que este descuento es válido hasta el 25 de mayo. Para mayor información,
puede escribirnos a nuestro correo electrónico. Los mejores libros sobre literatura moderna se encuentran en nuestra librería El Superlibro. Este mes, todos los libros de este género tendrán un descuento del 20%. Además, por la compra de 2 libros de literatura moderna o cualquier otro género, se lleva el tercero totalmente gratis. Recuerde que este descuento es válido hasta el 25 de mayo. Para mayor información, puede escribirnos a nuestro correo electrónico. Les informamos que el museo cerrará sus puertas durante 2 meses debido a obras de mantenimiento. Nuestros afiliados contarán con acceso a nuestras visitas virtuales. De igual manera, recuerden que cuando se terminen las obras, se abrirá la exposición 2 décadas del siglo XXI, con fotografías de los eventos más importantes de estos últimos 20 años. Les informamos que el museo cerrará sus puertas durante 2 meses debido a obras de mantenimiento. Nuestros afiliados contarán con acceso a nuestras visitas virtuales. De igual manera, recuerden que cuando se terminen las obras, se abrirá la exposición 2 décadas del siglo XXI, con fotografías de los eventos más importantes de estos últimos 20 años. Ya están a la venta los nuevos apartamentos del proyecto residencial La Gran Estrella. Cada apartamento cuenta con 2 baños, 3 habitaciones, sala y cocina. Nuestros edificios tienen 12 pisos y en cada piso hay 4 apartamentos. Aquellos apartamentos en los 3 pisos superiores cuentan además con un espectacular balcón. Acérquese y pregunte por nuestras opciones de compra. Ya están a la venta los nuevos apartamentos del proyecto residencial La Gran Estrella. Cada apartamento cuenta con 2 baños, 3 habitaciones, sala y cocina. Nuestros edificios tienen 12 pisos y en cada piso hay 4 apartamentos. Aquellos apartamentos en los 3 pisos superiores cuentan además con un espectacular balcón. Acérquese y pregunte por nuestras opciones de compra. Tarea 3. Instrucciones. Usted va a escuchar a 8 personas que hablan sobre su primer viaje al extranjero. Elija la frase que corresponde a cada persona. Va a escuchar a cada persona 2 veces. Ahora tiene 30 segundos para leer las frases. Persona 1. Mi primer viaje fuera del país fue a Europa. Visité Italia junto con mi familia. Iba muy contenta porque siempre había soñado con conocer ciudades históricas. Fue un viaje muy enriquecedor y aprendí mucho sobre el Imperio Romano. De ahí en adelante viajé a muchas ciudades del mundo para aprender más sobre hechos históricos. Persona 1.
Mi primer viaje fuera del país fue a Europa. Visité Italia junto con mi familia. Iba muy contenta porque siempre había soñado con conocer ciudades históricas. Fue un viaje muy enriquecedor y aprendí mucho sobre el Imperio Romano. De ahí en adelante viajé a muchas ciudades del mundo para aprender más sobre hechos históricos. Persona 2. La primera vez que viajé fuera de mi país fue en un viaje a Argentina. Estaba estudiando en esa época y logré ser aceptado en un programa de intercambio. Argentina me encantó y tiene un sistema educativo muy bueno. Mis profesores me parecían muy buenos y exigentes. Fue un viaje de unos 6 meses en los que conocí mucha gente interesante, que me ayudó muchísimo durante la adaptación. Persona 2. La primera vez que viajé fuera de mi país fue en un viaje a Argentina. Estaba estudiando en esa época y logré ser aceptado en un programa de intercambio. Argentina me encantó y tiene un sistema educativo muy bueno. Mis profesores me parecían muy buenos y exigentes. Fue un viaje de unos 6 meses en los que conocí mucha gente interesante, que me ayudó muchísimo durante la adaptación. Persona 3. Siempre había querido viajar a los Estados Unidos y cuando cumplí 18 años, mis padres organizaron un viaje a Nueva York. Estuvimos allí unas 3 semanas conociendo esta y otras ciudades cercanas. Aunque el viaje fue muy interesante, recuerdo que mi padre contrajo una gripe muy fuerte y no logró disfrutar esas semanas tanto como nosotros. Persona 3. Siempre había querido viajar a los Estados Unidos y cuando cumplí 18 años, mis padres organizaron un viaje a Nueva York. Estuvimos allí unas 3 semanas conociendo esta y otras ciudades cercanas. Aunque el viaje fue muy interesante, recuerdo que mi padre contrajo una gripe muy fuerte y no logró disfrutar esas semanas tanto como nosotros. Persona 4. Recuerdo que cuando terminé el bachillerato, mis padres querían que estudiara en el extranjero, de manera que me enviaron a Francia a estudiar finanzas. Como ya sabía hablar inglés y francés, fue muy fácil adaptarme. Vivir solo fue una gran experiencia, aunque al comienzo extrañaba mucho a mi familia. Pero después de un tiempo me hice amigo de algunos compañeros y todo mejoró. Persona 4. Recuerdo que cuando terminé el bachillerato, mis padres querían que estudiara en el extranjero, de manera que me enviaron a Francia a estudiar finanzas. Como ya sabía hablar inglés y francés, fue muy fácil adaptarme. Vivir solo fue una gran experiencia, aunque al comienzo extrañaba mucho a mi familia. Pero después de un tiempo me hice amigo de algunos compañeros y todo mejoró. Persona 5. En mi primer viaje al extranjero estaba un poco nerviosa, puesto que era la primera vez que volaba en avión. Todos mis amigos lo habían hecho, menos yo, así que fueron muy comprensivos. Pero una vez despegó el avión, sentí mucha emoción y desde entonces intento viajar con frecuencia porque me fascinan los aviones. En ese viaje fuimos a Perú. Estuvimos allí más de 20 días y todo fue maravilloso. Persona En mi primer viaje 5. al extranjero estaba un poco nerviosa, puesto que era la primera vez que volaba en avión. Todos mis amigos lo habían hecho, menos yo, así que fueron muy comprensivos. Pero una vez despegó el avión, sentí mucha emoción y desde entonces intento viajar con frecuencia porque me fascinan los aviones. En ese viaje fuimos a Perú. Estuvimos allí más de 20 días y todo fue maravilloso. Persona 6. En mi primer viaje al exterior tuve algunos inconvenientes con mi equipaje. Cuando llegué a mi destino, en la aerolínea me dijeron que habían tenido una confusión y mis maletas
tardarían en llegar un par de días. Entonces por 2 días tuve que vestir la misma ropa, además de que estuve muy preocupado por mi equipaje. Cuando las maletas llegaron al hotel donde me estaba hospedando, sentí un alivio grandísimo. Persona 6. En mi primer viaje al exterior, tuve algunos inconvenientes con mi equipaje. Cuando llegué a mi destino, en la aerolínea me dijeron que habían tenido una confusión y mis maletas tardarían en llegar un par de días. Entonces por 2 días tuve que vestir la misma ropa, además de que estuve muy preocupado por mi equipaje. Cuando las maletas llegaron al hotel donde me estaba hospedando, sentí un alivio grandísimo. Persona 7. Con mi primer empleo, ahorré para viajar a Londres y a Manchester. Lo organicé por muchos meses y viajé con mi novio. Recuerdo que lo primero que visitamos en Londres fue el Big Ben y me impresionó la belleza del edificio del Parlamento. Era invierno, así que no había tantos turistas como los que ves en verano y logré tomar fotos espectaculares. Luego de Londres visitamos Manchester. Mi novio es un gran fanático del fútbol y quería visitar la ciudad de su equipo favorito. Persona 7. Con mi primer empleo, ahorré para viajar a Londres y a Manchester. Lo organicé por muchos meses y viajé con mi novio. Recuerdo que lo primero que visitamos en Londres fue el Big Ben y me impresionó la belleza del edificio del Parlamento. Era invierno, así que no había tantos turistas como los que ves en verano y logré tomar fotos espectaculares. Luego de Londres visitamos Manchester. Mi novio es un gran fanático del fútbol y quería visitar la ciudad de su equipo favorito. Persona 8. Era muy joven cuando compré un tiquete de avión para Brasil y me fui de viaje por casi un mes. Aunque tenía incertidumbre por no hablar el idioma con fluidez, creía que con mi español lograría hacerme entender. La comida fue lo que más me gustó. Era estudiante por aquellos días, así que no llevaba una gran cantidad de dinero. Sin embargo, me organicé y conocí muchas ciudades hermosas. Persona 8. Era muy joven cuando compré un tiquete de avión para Brasil y me fui de viaje por casi un mes. Aunque tenía incertidumbre por no hablar el idioma con fluidez, creía que con mi español lograría hacerme entender. La comida fue lo que más me gustó. Era estudiante por aquellos días, así que no llevaba una gran cantidad de dinero. Sin embargo, me organicé y conocí muchas ciudades hermosas. Ciele, tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar, en versión locutada, una entrevista a Gustavo Moreno, un empresario ecuatoriano. Elija la opción correcta para cada una de las 8 preguntas. Va a escuchar la entrevista 2 veces. Ahora tiene 45 segundos para leer las preguntas. ¿Nos podrías hacer un breve resumen de tu vida empresarial? Empecé de muchacho cuando hacía mis prácticas de la Universidad Nacional. Fui a realizar una pasantía en la empresa textil La Internacional y ahí me aficioné por la industria textil. Luego,
tuve la oportunidad, junto a unos amigos, de montar un pequeño taller que constaba de 5 máquinas para hacer ropa de bebé. En esa primera experiencia se presentaron las primeras crisis, originadas cuando el negocio es muy pequeño y la sociedad está integrada por bastante gente que quiere, a como dé lugar, obtener ganancias inmediatas. Ante este inconveniente, decidimos separarnos. Cada uno se fue por su lado hasta que hace unos años decidí regresar al mundo de la confección textil, cuando me encontré con una vieja amiga y antigua socia y me propuso que vendiéramos los saldos de prendas de vestir que ella tenía. Si alguien quisiera ingresar en el sector de la confección textil como emprendedor, a su criterio, ¿cuáles son los factores que se debe tener en cuenta para tener éxito en esta actividad? Primero, para montar cualquier tipo de negocio, hay que empezar en orden. Por ejemplo, se necesita lista de proveedores, algo de dinero y lo más importante, mucho corazón. Lista de proveedores a los que les comprarás las máquinas y el material. Algo de dinero con el que empezarás el negocio mismo. Pero lo más importante es el corazón y cabeza, que te van a servir para llevar de forma inteligente un negocio. Hay que ser lo suficientemente humilde para darse cuenta que no es equivocado que a uno le digan ignorante, pues uno ignora varias cosas, más de las que cree. Y muchas de las personas que están interesadas en ingresar en un negocio tienen que tomar en cuenta que deben capacitarse, ya que el ser humano no siempre lo conoce todo. ¿Cuáles son los factores que determinan que un producto está bien hecho? En el caso de una prenda de vestir, lo fundamental es el diseño y los acabados. De ahí la necesidad de que el emprendedor confeccionista se capacite, teniendo en cuenta sus limitaciones de conocimiento. Para ello hay que tecnificarse, contratando una diseñadora graduada de una universidad o contratando los servicios de algún gremio empresarial con los que consigas asesoría sobre moldes y cortes de la tela, por ejemplo. En definitiva, el emprendedor debe demandar esta asesoría a pesar de lo costoso que pueda ser, ya que serán peores los efectos de las devoluciones por parte del cliente de prendas de vestir mal confeccionadas. En su experiencia como empresario, ¿qué errores ha cometido y recomendaría sean evitados por parte de los futuros emprendedores? El peor error que cometí de forma personal fue no apostarle a la tecnología más de lo que se necesita. Hoy por hoy, cualquier empresario que no le apueste a la tecnología empieza con desventaja en el mundo de los negocios, cualquiera que sea el campo industrial. Si hubiera invertido más en tecnología, habría expandido mi negocio a más lugares. Otro error que no lo cometí de manera personal, pero que he observado que lo cometen muchos empresarios: no facturar, no pagar el IVA, no pagar la seguridad social y explotar al personal. Ese es el peor cóctel del fracaso, por lo que les recomiendo a los potenciales emprendedores evitar ese tipo de malas prácticas que son más comunes de lo que te imaginas. ¿Cuál es su percepción sobre la situación actual de la confección textil en el país? Mi percepción es muy buena, ya que la protección comercial que ha ofrecido el gobierno debe ser considerada como un apoyo significativo al productor nacional. 3 de cada 5 empresas textiles han doblado sus utilidades este semestre, lo que no habría ocurrido sin el apoyo del gobierno. Ahora, lo que sí debe quedar claro es que esta ayuda hay que aprovecharla. Primero, pagando las deudas. Segundo, invirtiendo en la adquisición de tecnología. Y tercero, ahorrando dinero. Así, respondes a las amenazas que aparecerán
en el momento en que se vaya eliminando la protección comercial. ¿Nos podrías hacer un breve resumen de tu vida empresarial? Empecé de muchacho cuando hacía mis prácticas de la Universidad Nacional. Fui a realizar una pasantía en la empresa textil La Internacional y ahí me aficioné por la industria textil. Luego, tuve la oportunidad, junto a unos amigos, de montar un pequeño taller que constaba de 5 máquinas para hacer ropa de bebé. En esa primera experiencia se presentaron las primeras crisis, originadas cuando el negocio es muy pequeño y la sociedad está integrada por bastante gente que quiere, a como dé lugar, obtener ganancias inmediatas. Ante este inconveniente, decidimos separarnos. Cada uno se fue por su lado hasta que hace unos años decidí regresar al mundo de la confección textil, cuando me encontré con una vieja amiga y antigua socia y me propuso que vendiéramos los saldos de prendas de vestir que ella tenía. Si alguien quisiera ingresar en el sector de la confección textil como emprendedor, a su criterio, ¿cuáles son los factores que se debe tener en cuenta para tener éxito en esta actividad? Primero, para montar cualquier tipo de negocio, hay que empezar en orden. Por ejemplo, se necesita lista de proveedores, algo de dinero y lo más importante, mucho corazón. Lista de proveedores a los que les comprarás las máquinas y el material. Algo de dinero con el que empezarás el negocio mismo. Pero lo más importante es el corazón y cabeza, que te van a servir para llevar de forma inteligente un negocio. Hay que ser lo suficientemente humilde para darse cuenta que no es equivocado que a uno le digan ignorante, pues uno ignora varias cosas, más de las que cree. Y muchas de las personas que están interesadas en ingresar en un negocio tienen que tomar en cuenta que deben capacitarse, ya que el ser humano no siempre lo conoce todo. ¿Cuáles son los factores que determinan que un producto está bien hecho? En el caso de una prenda de vestir, lo fundamental es el diseño y los acabados. De ahí la necesidad de que el emprendedor confeccionista se capacite, teniendo en cuenta sus limitaciones de conocimiento. Para ello hay que tecnificarse, contratando una diseñadora graduada de una universidad o contratando los servicios de algún gremio empresarial con los que consigas asesoría sobre moldes y cortes de la tela, por ejemplo. En definitiva, el emprendedor debe demandar esta asesoría a pesar de lo costoso que pueda ser, ya que serán peores los efectos de las devoluciones por parte del cliente de prendas de vestir mal confeccionadas. En su experiencia como empresario, ¿qué errores ha cometido y recomendaría sean evitados por parte de los futuros emprendedores? El peor error que cometí de forma personal fue no apostarle a la tecnología más de lo que se necesita. Hoy por hoy, cualquier empresario que no le apueste a la tecnología empieza con desventaja en el mundo de los negocios, cualquiera que sea el campo industrial. Si hubiera invertido más en tecnología, habría expandido mi negocio a más lugares. Otro error que no lo cometí de manera personal, pero que he observado que lo cometen muchos empresarios: no facturar, no pagar el IVA, no pagar la seguridad social y explotar al personal. Ese es el peor cóctel del fracaso, por lo que les recomiendo a los potenciales emprendedores evitar ese tipo de malas prácticas que son más comunes de lo que te imaginas. ¿Cuál es su percepción sobre la situación actual de la confección textil en el país? Mi percepción es muy buena, ya que la protección comercial que ha ofrecido el gobierno debe ser considerada como un apoyo significativo al productor nacional. 3
de cada 5 empresas textiles han doblado sus utilidades este semestre, lo que no habría ocurrido sin el apoyo del gobierno. Ahora, lo que sí debe quedar claro es que esta ayuda hay que aprovecharla. Primero, pagando las deudas. Segundo, invirtiendo en la adquisición de tecnología. Y tercero, ahorrando dinero. Así, respondes a las amenazas que aparecerán en el momento en que se vaya eliminando la protección comercial. Ciele, tarea 5. Instrucciones. Usted va a escuchar en versión locutada 6 fragmentos de una conferencia del filósofo peruano Javier García Rojas titulada La filosofía en la radio. Elija para cada fragmento la opción que contenga una de las ideas mencionadas. Va a escuchar los fragmentos de la conferencia 2 veces. Ahora tiene 45 segundos para leer las opciones. Fragmento 1. Aunque el estoicismo es usualmente visto como una manera fría de tratar con los demás, esto no es más que un estereotipo. Aún así, como todos los estereotipos, esta idea tiene un grado de verdad, y esta radica en que los estoicos separan las emociones en 2 grandes grupos, positivas o constructivas, y las emociones negativas o disruptivas. El estoicismo intenta modificar el espectro emocional al eliminar lo más posible las emociones destructivas o negativas, aquellas que no nos permiten disfrutar de la vida. Fragmento 2. En pocas palabras, el estoicismo es una filosofía de vida y en eso no es diferente de otras filosofías de vida o incluso religiones. Esto es porque todas las religiones, al ser filosofías de vida, tienen 2 componentes, la metafísica y la ética. La metafísica se refiere a que, de alguna manera, entendemos cómo funciona el mundo y el por qué. El segundo componente es la ética, y esta nos dice cómo nos debemos comportar. Lo que diferencia al estoicismo de las religiones es que comienza con una premisa muy importante. Debemos vivir como dicta la naturaleza. Por eso los estoicos se preguntan qué tipo de ser es el ser humano. Fragmento 3. Cuando los estoicos se preguntaron por el tipo de ser que es el hombre, concluyeron 2 aspectos fundamentales, que somos seres sociales y que razonamos. Entonces, al ser seres sociales, requerimos de la convivencia con los demás para surgir y prosperar. La interacción es clave para asegurar nuestro bienestar como especie. Por ende, concluyeron los estoicos que sólo cuando aplicamos la razón para mejorar la sociedad
estamos hablando de una vida que vale la pena. Fragmento 4. Hoy en día somos testigos de un resurgimiento del estoicismo como práctica de vida actual. Digo que resurge porque no podemos olvidar que esta filosofía de vida tiene más de 2000 años de historia. Sin embargo, en el siglo III, el estoicismo decayó como filosofía formal, y no es una tarea sencilla el encontrar las razones de este renacer, pero una de ellas tiene que ver con la vida agitada actual y la necesidad de adoptar filosofías centradas en mejorarnos a nosotros mismos y cosas bajo nuestro control. Fragmento 5. Otra razón que explica el resurgimiento del estoicismo tiene que ver con algunas corrientes de psicoterapia moderna que surgieron a mediados del siglo XX. Estas se inspiraron en algunas ideas del estoicismo. La más famosa es la terapia cognitivo-conductual, la cual tiene una base empírica muy amplia con pruebas de su funcionalidad. Dos de los fundadores de la terapia cognitivo-conductual leyeron a pensadores estoicos como Séneca y Marco Aurelio y vieron que era posible sistematizar y aplicar algunas de sus ideas en gente actual. Fragmento 6. No hay que olvidarse de que el estoicismo es, además de una filosofía de vida, una serie de técnicas. Y estas técnicas existen para recordarnos las cosas que a veces damos por sentado. Un desayuno cada día, una ducha caliente, una ropa que vestir, etc. Por ejemplo, algunos estoicos llevan diarios, pero no se escribe lo que se hace cada día, sino que si seguimos las enseñanzas de Séneca, responderíamos 3 preguntas al final del día. ¿Qué he hecho mal hoy? ¿Qué he hecho bien? ¿Y cómo pude haber hecho las cosas de mejor manera? No se trata de no cometer errores, sino de aprender de ellos y corregir. Fragmento 1. Aunque el estoicismo es usualmente visto como una manera fría de tratar con los demás, esto no es más que un estereotipo. Aún así, como todos los estereotipos, esta idea tiene un grado de verdad, y esta radica en que los estoicos separan las emociones en 2 grandes grupos, positivas o constructivas, y las emociones negativas o disruptivas. El estoicismo intenta modificar el espectro emocional al eliminar lo más posible las emociones destructivas o negativas, aquellas que no nos permiten disfrutar de la vida. Fragmento 2. En pocas palabras, el estoicismo es una filosofía de vida, y en eso no es diferente de otras filosofías de vida o incluso religiones. Esto es porque todas las religiones, al ser filosofías de vida, tienen 2 componentes, la metafísica y la ética. La metafísica se refiere a que, de alguna manera, entendemos cómo funciona el mundo y el por qué. El segundo componente es la ética, y esta nos dice
cómo nos debemos comportar. Lo que diferencia al estoicismo de las religiones es que comienza con una premisa muy importante. Debemos vivir como dicta la naturaleza. Por eso los estoicos se preguntan qué tipo de ser es el ser humano. Fragmento 3. Cuando los estoicos se preguntaron por el tipo de ser que es el hombre, concluyeron dos aspectos fundamentales: que somos seres sociales y que razonamos. Entonces, al ser seres sociales, requerimos de la convivencia con los demás para surgir y prosperar. La interacción es clave para asegurar nuestro bienestar como especie. Por ende, concluyeron los estoicos que sólo cuando aplicamos la razón para mejorar la sociedad, estamos hablando de una vida que vale la pena. Fragmento 4. Hoy en día somos testigos de un resurgimiento del estoicismo como práctica de vida actual. Digo que resurge porque no podemos olvidar que esta filosofía de vida tiene más de 2000 años de historia. Sin embargo, en el siglo III, el estoicismo decayó como filosofía formal, y no es una tarea sencilla el encontrar las razones de este renacer, pero una de ellas tiene que ver con la vida agitada actual y la necesidad de adoptar filosofías centradas en mejorarnos a nosotros mismos y cosas bajo nuestro control. Fragmento 5. Otra razón que explica el resurgimiento del estoicismo tiene que ver con algunas corrientes de psicoterapia moderna que surgieron a mediados del siglo XX. Estas se inspiraron en algunas ideas del estoicismo. La más famosa es la terapia cognitivo-conductual, la cual tiene una base empírica muy amplia con pruebas de su funcionalidad. Dos de los fundadores de la terapia cognitivo-conductual leyeron a pensadores estoicos como Séneca y Marco Aurelio y vieron que era posible sistematizar y aplicar algunas de sus ideas en gente actual. Fragmento 6. No hay que olvidarse de que el estoicismo es, además de una filosofía de vida, una serie de técnicas. Y estas técnicas existen para recordarnos las cosas que a veces damos por sentado. Un desayuno cada día, una ducha caliente, una ropa que vestir, etc. Por ejemplo, algunos estoicos llevan diarios, pero no se escribe lo que se hace cada día, sino que si seguimos las enseñanzas de Séneca, responderíamos 3 preguntas al final del día. ¿Qué he hecho mal hoy? ¿Qué he hecho bien? ¿Y cómo pude haber hecho las cosas de mejor manera? No se trata de no cometer errores, sino de aprender de ellos y corregir. Ciele. Tarea 6. Instrucciones. Usted va a escuchar en versión locutada un fragmento de una conferencia de Rodrigo Valenzuela sobre el papel del cerebro en la comunicación. En ella se mencionan 6 de las 12 ideas que aparecen a continuación. Elija las 6 que corresponden a esta conferencia. Va a escuchar la conferencia 2 veces. Ahora tienes 50 segundos para leer las opciones.
Para el caso de nosotros, los neurocientíficos, hubo un cambio fundamental hace unos 100 años aproximadamente. Pensemos en el cerebro como si fuese una computadora que funciona con códigos. Si uno pudiera entrar en uno de esos códigos y ver que cuando hay una conversación telefónica, la voz no viaja en forma de voz, sino a través de señales eléctricas, descifraría el contenido de esa conversación. Lo mismo sucede con el cerebro en donde hay una actividad cerebral. Entonces, por ejemplo, una persona viendo mi cerebro podría saber aquello que yo estoy mirando simplemente viendo el código dentro de mi cerebro. Esto se vuelve más espectacular cuando vemos cosas que parecían inaccesibles antes, por ejemplo, un sueño. En una sociedad de lo productivo, vemos los sueños un poco lejos. De hecho, los sueños muchas veces los olvidamos casi todos nosotros. Hay gente que no recuerda ningún sueño. ¿Qué tal si uno pudiese grabar sus sueños? ¿Qué tal si tuviésemos una herramienta para registrar aquello que soñamos y proyectarlo? Sucede que esto de alguna manera ya existe. Cuando digo existe, digo no existe en alta resolución, ni vamos a ver los sueños en colores tal como los soñamos. Pero el principio es como la diferencia entre el telégrafo y Skype. El principio de que podemos, a partir de actividad cerebral, registrar aquello que estamos soñando hoy forma parte no de la ciencia ficción, sino de la ciencia y la tecnología. Actualmente proliferan lo que llamamos pacientes vegetativos. Uno no sabe esa persona qué siente, qué imagina. Es una situación, por supuesto, muy angustiante, en la que desconocemos algo que para nosotros es fundamental, que es poder saber qué sucede en el habitáculo mental del otro. Bueno, yo les contaba que nosotros tenemos esa herramienta que nos permite detectar actividad cerebral. Con esta herramienta, yo podría pedirle a cualquiera de ustedes que imagine distintas cosas. Por ejemplo, cerrar los ojos e imaginar que camino por mi casa. Al hacerlo, se activan unas partes del cerebro que tienen que ver con la navegación, con los mapas espaciales. También puedo imaginar otra cosa, como por ejemplo, imaginar que estoy haciendo un deporte. Cierro los ojos y juego al tenis, y ahí se activan otras neuronas, que son las neuronas que coordinan el movimiento del cuerpo. Esto en sí ya es interesante, que cuando imaginamos movimiento, se activan las mismas neuronas que de hecho hacen que nos movamos. Entonces con esto tenemos un decodificador. Yo puedo, entre comillas, leer la mente de la otra persona viendo su actividad cerebral. Puedo saber si están imaginando que caminan por su casa o si están imaginando que juegan al tenis. La falta de respuesta en aquellos pacientes nos hace presumir que en realidad no nos escuchan, pero ¿qué tal si sí lo hacen? Ahora tenemos una herramienta. Puedo decirle, mira, imagina que juegas al tenis, imagina que caminas por tu casa, y si se activan las regiones del cerebro relacionadas con el movimiento corporal, cuando imagina que juega al tenis, y las regiones de navegación cuando imagina que camina por su casa, entonces yo puedo presumir que la otra persona me está escuchando, que está entendiendo, pero que no me lo puede expresar. Y si tengo esto, tengo un protocolo de comunicación muy sencillo, muy rudimentario. Puedo decirle, mira, cuando me quieras decir que sí, imagina que juegas al tenis. Cuando me quieras decir que no, imagina que caminas por tu casa. Entonces, me gustaría presentarles este ejemplo porque creo que refleja lo que para mí es la esencia
de por lo menos por qué a mí me interesa hacer esta ciencia, que es la mejora de la educación al entender mejor nuestro cerebro. Para el caso de nosotros, los neurocientíficos, hubo un cambio fundamental hace unos 100 años aproximadamente. Pensemos en el cerebro como si fuese una computadora que funciona con códigos. Si uno pudiera entrar en uno de esos códigos y ver que cuando hay una conversación telefónica, la voz no viaja en forma de voz, sino a través de señales eléctricas, descifraría el contenido de esa conversación. Lo mismo sucede con el cerebro en donde hay una actividad cerebral. Entonces, por ejemplo, una persona viendo mi cerebro podría saber aquello que yo estoy mirando, simplemente viendo el código dentro de mi cerebro. Esto se vuelve más espectacular cuando vemos cosas que parecían inaccesibles antes, por ejemplo, un sueño. En una sociedad de lo productivo, vemos los sueños un poco lejos. De hecho, los sueños muchas veces los olvidamos casi todos nosotros. Hay gente que no recuerda ningún sueño. ¿Qué tal si uno pudiese grabar sus sueños? ¿Qué tal si tuviésemos una herramienta para registrar aquello que soñamos y proyectarlo? Sucede que esto de alguna manera ya existe. Cuando digo existe, digo no existe en alta resolución, ni vamos a ver los sueños en colores tal como los soñamos. Pero el principio es como la diferencia entre el telégrafo y Skype. El principio de que podemos, a partir de actividad cerebral, registrar aquello que estamos soñando hoy forma parte no de la ciencia ficción, sino de la ciencia y la tecnología. Actualmente proliferan lo que llamamos pacientes vegetativos. Uno no sabe esa persona qué siente, qué imagina. Es una situación, por supuesto, muy angustiante, en la que desconocemos algo que para nosotros es fundamental, que es poder saber qué sucede en el habitáculo mental del otro. Bueno, yo les contaba que nosotros tenemos esa herramienta que nos permite detectar actividad cerebral. Con esta herramienta, yo podría pedirle a cualquiera de ustedes que imagine distintas cosas. Por ejemplo, cerrar los ojos e imaginar que camino por mi casa. Al hacerlo, se activan unas partes del cerebro que tienen que ver con la navegación, con los mapas espaciales. También puedo imaginar otra cosa, como por ejemplo, imaginar que estoy haciendo un deporte. Cierro los ojos y juego al tenis, y ahí se activan otras neuronas, que son las neuronas que coordinan el movimiento del cuerpo. Esto en sí ya es interesante, que cuando imaginamos movimiento, se activan las mismas neuronas que de hecho hacen que nos movamos. Entonces con esto tenemos un decodificador. Yo puedo, entre comillas, leer la mente de la otra persona viendo su actividad cerebral. Puedo saber si están imaginando que caminan por su casa o si están imaginando que juegan al tenis. La falta de respuesta en aquellos pacientes nos hace presumir que en realidad no nos escuchan, pero ¿qué tal si sí lo hacen? Ahora tenemos una herramienta. Puedo decirle, mira, imagina que juegas al tenis, imagina que caminas por tu casa, y si se activan las regiones del cerebro relacionadas con el movimiento corporal, cuando imagina que juega al tenis, y las regiones de navegación cuando imagina que camina por su casa, entonces yo puedo presumir que la otra persona me está escuchando, que está entendiendo, pero que no me lo puede expresar. Y si tengo esto, tengo un protocolo de comunicación muy sencillo, muy rudimentario. Puedo decirle, mira, cuando me quieras decir que sí, imagina que juegas al tenis.
Cuando me quieras decir que no, imagina que caminas por tu casa. Entonces, me gustaría presentarles este ejemplo porque creo que refleja lo que para mí es la esencia de, por lo menos, por qué a mí me interesa hacer esta ciencia, que es la mejora de la educación al entender mejor nuestro cerebro. Este video, comenta y suscríbete. De verdad nos ayudarías bastante para poder continuar con nuestro proyecto y ayudarnos entre todos a aprender español. No lo olvides, comenta y suscríbete.